¿Qué tal, maestro y compañeros? Nosotros les vamos a presentar la NOM 037 Semarnat 1993, que establece los métodos de medición para determinar la concentración de dióxido de nitrógeno en el aire ambiente y los procedimientos para la calibración de los equipos de medición. Los integrantes del equipo son Beatriz, José de Jesús, Leslie, Miguel Ángel y Daniela. El objeto de esta norma es establecer el método de medición para determinar la concentración de dióxido de nitrógeno en el ambiente y los procedimientos para la calibración de los equipos de medición. Y bien, el campo de aplicación. Esta NOM es de observancia obligatoria en la operación de los equipos, estaciones o sistemas de monitoreo de la calidad del aire con fines de difusión o información al público o cuando los resultados tengan validez oficial. Los métodos de referencia. El método de referencia para la concentración de biodióxido de nitrógeno es la quimiluminiscencia en fase gaseosa, para poder medir esta de forma indirecta por determinación fotométrica de la intensidad de la luz, a longitudes de onda superior a 600 nanómetros, que resulta del óxido nítrico con el ozono. En este método se reduce cuantitativamente el dióxido de nitrógeno a óxido nítrico por medio de un convertidor. El óxido nítrico que existe normalmente en el aire junto con el dióxido de nitrógeno pues pasan a través del convertidor, causando una concentración resultante total de óxidos de nitrógeno. De igual manera se mide una muestra del aire de entrada sin que haya pasado a través del convertidor. Este es del óxido nítrico y se le resta la primera medición para dar la medición final del dióxido de nitrógeno. Las mediciones de óxido nítrico se pueden hacer de manera conjunta, utilizando un sistema dual o en forma cíclica, cuando la duración del ciclo no sea mayor de 1 minuto. Los analizadores de quimiluminiscencia para el óxido nítrico, dióxido de nitrógeno, óxido de nitrógeno son sensibles a compuestos nitrogenados como es el nitrato de peroxicetilo. Este puede reducir el óxido nítrico en el convertidor térmico. Las concentraciones atmosféricas son bajas, por lo que se puede obtener mediciones válidas de dióxido de nitrógeno. Los frascos integradores, de igual manera, para el óxido nítrico, dióxido de nitrógeno y óxido de nitrógeno es opcional. El tiempo de residencia y el analizador debe ser mínimo para evitar lecturas erróneas del dióxido de nitrógeno que puede resultar de la reacción entre niveles ambientales del óxido nítrico y el ozono en el sistema de muestreo. Los filtros de partículas también para el óxido nítrico, dióxido de nitrógeno y óxido de nitrógeno de igual manera es opcional. El uso de los filtros depende de la susceptibilidad del analizador o la interferencia, mal funcionamiento o daño debido a las partículas. Se advierte a los usuarios que las partículas concentradas en un filtro pueden causar mediciones erróneas del dióxido de nitrógeno, por lo que los filtros deben ser cambiados con frecuencia. Calibración del equipo de medición. El método para la calibración del analizador de quimiluminiscencia es el de titulación en fase gaseosa del óxido de nitrógeno patrón con ozono. Este método de calibración se basa en la reacción rápida entre el óxido de nitrógeno y el ozono para producir cantidades estequiométricas de dióxido de nitrógeno, de acuerdo a la siguiente reacción. Esta reacción nos ayuda a conocer la concentración de óxido de nitrógeno y con esta se puede determinar la concentración de dióxido de nitrógeno. En los aparatos, en el anexo 1, que es una representación esquemática de un equipo típico de TFG, se muestra la configuración de los componentes del equipo requerido. En los controladores de flujo de aire y de flujo de óxido de nitrógeno. Estos son capaces de mantener los fluidos constantes de aire y de óxido de nitrógeno dentro del 2% de la velocidad de flujo requerida.
Los mediadores de flujo de aire y de flujo de óxido de nitrógeno son capaces de medir y monitorear la velocidad de flujo del aire y de óxido de nitrógeno con una precisión de mayor de 2%. Los reguladores de presión para el cilindro con óxido de nitrógeno patrón son capaces de mantener una presión adecuada de salida por medio de un diafragma. El generador de ozono es capaz de producir niveles de ozono que sean suficientes y estables en la reacción con el óxido de nitrógeno para producir concentraciones de dióxido de nitrógeno. La válvula se muestra en el anexo 1 y se puede usar una válvula para desviar el flujo de óxido de nitrógeno cuando se requiere aire cero en el múltiple de salida. La cámara de reacción es construida de vidrio, de teflón o de algún material inerte para llevar a cabo la reacción. La cámara debe de tener un volumen suficiente de modo que el tiempo de resistencia cumpla con todos los requerimientos de la especificación. La cámara de mezclado es de vidrio, de teflón o de cualquier material inerte como en el anterior y está diseñada para lograr una mezcla completa de los productos de reacción con el aire diluyente. Múltiple de salida. Igual que los anteriores, debe ser de ese tipo de material y debe tener suficiente diámetro para asegurar que la caída de presión en la conexión con el analizador sea insignificante. Los reactivos: cilindros de gas patrón de óxido de nitrógeno con concentración de 50 a 100 partes por millón. Aire cero. Especificaciones de los parámetros dinámicos, el flujo del generador y el flujo del gas patrón. Debe ajustarse por la siguiente reacción. Y la reacción nos dice que el flujo del generador es igual a la raíz del óxido de nitrógeno por el flujo del gas patrón por el volumen de la cámara de reacción entre 2.75 y todo esto menos el flujo del gas patrón. Procedimiento. Primero que nada debemos de tener ensamblado un sistema de calibración así como se muestra en la imagen. Nos debemos de asegurar de que todos los medidores de flujo sean calibrados en las condiciones de uso contra un patrón confiable. Todos los volúmenes de los flujos deben ser corregidos a 25 grados centígrados y a 1.08 kilopascales. Las precauciones pertinentes deben ser tomadas en cuenta para remover todo tipo de contaminante del regulador de presión y del sistema de calibración para evitar cualquier conversión. Se debe de seleccionar el rango de operación del analizador a ser calibrado para obtener un máximo de precisión y exactitud para la calibración del dióxido de nitrógeno. Se deben de conectar los registradores a la salida del analizador a las terminales de los canales. Todos los ajustes del analizador deben realizarse basándose en las lecturas del registrador. Se debe de determinar las condiciones de flujo y ajustar el aire de dilución y el aire que pasa al generador como se efectuó anteriormente. Se debe de tener en cuenta que el flujo del aire total debe exceder la demanda total del analizador conectado a la salida del múltiple para asegurar que el aire ambiente no entre a este por el venteo. Al final se debe de ajustar todos los controles de cero. Preparación de las curvas de calibración para óxido de nitrógeno. Se deberá de ajustar el control de óxido de nitrógeno intervalo, ajustar el flujo de óxido de nitrógeno en temperatura y presión normal para generar una concentración del 80% del límite superior del rango. Y se deberá de muestrar esta concentración hasta que la respuesta del óxido de nitrógeno se haya estabilizado. Ajuste del canal de óxido de nitrógeno. Cuando se ajusta el control del intervalo del analizador en el canal de óxido de nitrógeno, debe tomarse en cuenta cualquier resto de dióxido de nitrógeno presente en el gas patrón de óxido de nitrógeno.
Se deberán de generar algunas concentraciones adicionales, por lo menos 5, dentro del rango para verificar la linealidad. Procedimiento para el canal de dióxido de nitrógeno. Asumiendo que el ajuste del cero en el canal de dióxido de nitrógeno que se efectuó anteriormente, se deberá de ajustar el flujo para generar una concentración de óxido de nitrógeno cercana al 90% del límite superior del rango de óxido de nitrógeno. Se deberá de muestrear esta concentración hasta que las respuestas de óxido de nitrógeno se estabilicen. Posteriormente, se deberá de ajustar el generador de ozono para disminuir la concentración de óxido de nitrógeno, equivalente a aproximadamente el 80% del límite superior del rango de dióxido de nitrógeno. Esta disminución no debe exceder el 90% de la concentración determinada anteriormente. Partiendo de eso, se deberá de calcular la concentración resultante de dióxido de nitrógeno y ajustar el control del intervalo del canal. Manteniendo los mismos flujos del paso 13, se deberá de graficar la respuesta del analizador para dióxido de nitrógeno contra la concentración calculada de dióxido de nitrógeno correspondiente y dibujar o calcular la curva de calibración de este mismo. Para determinar la eficiencia del convertidor, se deberá de calcular la concentración de dióxido de nitrógeno convertido para cada concentración de dióxido de nitrógeno generado durante la calibración de este mismo. Posteriormente se deberá de graficar y calcular la curva de eficiencia del convertidor. Por último, la frecuencia de calibración, así como los puntos para realizar la curva específica y la frecuencia de otro tipo de verificaciones del buen funcionamiento será diferente de un analizador a otro. El programa de control de calidad proporcionará los lineamientos para el establecimiento inicial de esta variable y de cualquier cambio subsecuente.